primero, luego vamos a tocar temas sobre la entrega que han hecho y el avance que tienen sobre la investigación, que ya la otra semana tocaría que ustedes ya hagan la exposición de los resultados que han obtenido, ¿sí? Entonces, ya a estas alturas solo nos queda ya esta clase y 2 más y terminamos el semestre y ya inmediatamente dentro de 4 semanas ya estaríamos en el examen final, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ir ya aterrizando con la información que hemos compartido, con la última etapa que tenemos ahorita, que es ya la exposición sobre la exposición de resultados, que yo voy a exponer el día de hoy ya y darles algunas sugerencias para que ustedes puedan hacer de la mejor manera la exposición de resultados que tienen. Voy a dejar un espacio para preguntas muy concretas que tengan sobre la investigación, ¿sí? Sobre ya la entrega de los resultados. Esta última parte, que es la parte expositiva, ¿sí? Voy a dejar un espacio al principio, ahorita, después de que les dé la información, y luego voy a dejar un espacio para esas preguntas y al finalizar el curso, después de que ustedes vean la exposición que yo voy a hacer, seguramente van a quedar algunas inquietudes ahí que podemos tomarlas ya en los últimos minutos de la sesión del día de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, como información, yo les envié información a través del chat, pero te las recuerdo en este momento, información que me parece sumamente importante que ustedes lo tengan muy al tanto, ¿no? Bueno, dentro del programa del curso hay la última parte habla sobre el instrumento de evaluación del curso. Y ahí se divide en 2 exámenes parciales. Cada uno de ellos tiene un valor de 20 puntos. Luego tenían un laboratorio que era el fichaje, ¿sí? Ese tenía un valor de 10 puntos netos. Ahí ya llevamos 50 puntos. Luego tenemos el desarrollo de la investigación. Luego un informe final. Cada uno de ellos tiene un valor de 10 puntos, ¿sí? Que es la última, la fase expositiva, y luego tenemos el examen final. El examen final vale también 20 puntos y esto se complementa con la entrega del informe escrito que tiene un valor de 10 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, ya estamos en el momento en el que se evalúe la exposición que ustedes van a hacer el próximo sábado. Ahí yo voy a evaluar la forma en que ustedes elaboraron y analizaron los resultados de su investigación, ¿sí? Eso tiene un valor. Y la forma en que ustedes lo expongan, eso tiene otro valor, ¿sí? Y la parte escrita también tiene otro valor. Entonces, ahí tenemos varios puntos todavía que jugarnos para efecto de la calificación, ¿sí? Entonces, esto lo pueden ver ustedes dentro de su programa, ahí que se les entregó el primer día de clase y que lo pueden seguir revisando en los blogs que les he compartido también, ¿sí? Bueno, esto es una situación. Hay, creo, una calificación sobre el plan de investigación que todavía no lo he subido a a la, a la plataforma de notas debido que hasta ayer nos avisaron que ya estaba habilitada, estaban en mantenimiento durante todos estos días, por eso no he podido subirles su nota, pero espero hacerlos entre hoy, mañana y el lunes. Voy a subirles su nota para que oficialmente ya la tengan. Sin embargo, a través del Classroom, pues también se les hizo llegar
creo que a ustedes les hice llegar la calificación. No lo recuerdo, pero de todas maneras voy a subir ya la nota oficial a la plataforma, ya que ahora ya está habilitada. ¿De acuerdo? Esa sería una de las situaciones. Paso al siguiente tema que quiero tratar el día de hoy con ustedes, ¿sí? Em, Recuerden, solo voy a hacer aquí, voy a regresar al tema de la información. Solo recuerden, por favor, que el curso se gana con 61 puntos. ¿Verdad? Es la nota mínima de promoción, 61 puntos, y que para que ustedes tengan derecho al examen final, deben acumular en su zona, en su nota de zona, 31 puntos. Con 31 puntos, ustedes tienen derecho a su examen final y en dado caso no aprueben con el examen final, tienen derecho a retrasada y tienen derecho a escuela de vacaciones, ¿de acuerdo? Pero usted debe haber acumulado 31 puntos como zona mínima para tener derecho a pasar a la siguiente fase, ¿sí? Em, en el plan de investigación, este es, fíjense que tengo grupo 1, fíjense que encontré que algunos compañeros ni siquiera saben de qué grupo son, qué número de grupo son. Em, por ejemplo, el grupo 6 me envió su trabajo escrito como grupo 6, pero cuando lo enviaron como grupo 2. Entonces ahí tuve, no sé qué grupo son realmente. Bueno, tengo entonces ya aquí las algunas anotaciones que yo les hice ver también por el Classroom, ¿verdad? Y que les llegaron a ustedes. Así que el punteo, creo que ya están ustedes sabidos sobre cuánto es lo que tienen en el plan de investigación. En general, en general, encontré algunos documentos, pues hay algunos documentos donde yo veo el esfuerzo del grupo. Y en otros documentos se ve muy claramente que pues no fue el mayor esfuerzo que se esperaba para la realización de este tipo de trabajos, ¿verdad? Sé que están iniciando con su semestre de universidad y pues quisiera comentarles que pues como docentes, como profesores, nos tomamos el tiempo para evaluar y para calificar los trabajos que se envían, ¿verdad? No es simplemente para ponerle algún trabajo al estudiante, sino que también tiene sus objetivos, ¿verdad? Así que, y tenemos que cumplir con esos objetivos. Así que el nivel de esfuerzo que hace el estudiante pues se evalúa a partir de este tipo de trabajos. Como docentes no tenemos otra manera para poder evaluar más que los exámenes que se hacen, ya sea escritos, los trabajos en clase, los laboratorios, que son las estrategias de evaluación que se aplican en la universidad, ¿sí? Estas llevan una revisión en cuanto a contenido, en cuanto a forma de entrega, en cuanto a estructura. O sea, se trata de evaluar la mayor parte de aspectos dentro de cada uno de los trabajos que ustedes entregan. Creo que el mayor reto que se ha encontrado y de acuerdo a cómo me han escrito es la capacidad de trabajo en equipo.
Ese es el mayor reto que creo que han encontrado. Y ciertamente es un reto bastante grande. Sin embargo, en muchos de los cursos que ustedes van a pasar, me atrevería a decir que casi la mayoría de cursos van a trabajar de manera colectiva. ¿Por qué? Porque, primero, porque somos grupos grandes. Segundo, porque es una habilidad, una competencia que se debe también ir generando en el estudiante universitario, ¿verdad? Porque el estudiante no va, el estudiante ya graduado y convertido en profesional, pues no va a trabajar de manera aislada, tiene que trabajar de manera colectiva. Y entonces esa habilidad que tengamos nosotros, eso nos va a dar una mejor capacidad para desenvolvernos como profesionales. Pero creo que eso es, ahí ha estado la mayor parte de complicación. La otra complicación que creo con la que se han encontrado es que necesitan mucho acompañamiento, ¿sí? Y pues ya a estas alturas de la universidad y con la cantidad de estudiantes que son en cada uno de los salones, pues ese acompañamiento se trata de dar, ¿verdad? Se trata de dar desde la docencia. Sin embargo, hay una obligación del estudiante de la lectura permanente, de la autoformación fuera del horario oficial de las sesiones, ¿verdad? No podríamos avanzar solamente con estar con las horas o los minutos que estamos acá en esta sesión. Ustedes también tienen que hacer el esfuerzo de la lectura y de la comprensión lectora, ¿verdad? Y en estos cursos se lee bastante. Creo que en la mayoría de sus cursos, ustedes ya lo vieron, hay una lectura bastante extensa e intensa porque requiere de una comprensión lectora y aplicar lo que ya hemos aprendido. Creo que esas dos partes serían las que yo estaría eh, tratando en este momento. Y vean, voy a hacer también una aclaración en cuanto a la situación muy personal, ¿verdad? De problemas que se hayan suscitado de manera personal en el grupo. En estas situaciones yo no voy a opinar ni me voy a inclinar a uno o a otro estudiante, ¿sí? Porque considero que ustedes ya son mayores de edad y que tienen la capacidad de gestionar este tipo de relaciones con sus compañeros, ¿sí? Y compañeras. Entonces, quiero también recordarles que pues nosotros somos, ustedes en este momento son compañeros de clase y de estudio, pues, compañeros universitarios, y por lo tanto, pues también debemos sacar esos valores eh, eh, de solidaridad con el otro, ¿verdad? Por ejemplo, he encontrado algunos estudiantes que dicen, no, es que no estaba el compañero porque no tenía internet, por ejemplo, y nosotros hicimos el video. Entonces, creo que ahí hizo falta una conversación y empatía con quien tenía algún problema y ponerse de acuerdo con la medida de tratar de que el trabajo en grupo sea lo más eh, productivo posible, ¿verdad? Creo que yo me quedaría acá y esperaría si hay alguna pregunta. Vamos a dar otros 5 minutos para preguntas, si tienen preguntas muy puntuales, si no me voy a la exposición de mis temas. ¿No? Porque en el chat del WhatsApp o, o chats privados, me mandan muchos chats privados, me hacen muchas preguntas. Entonces quisiera que lo hicieran acá a viva voz. Licenciada, buenos días. Dígame, Gustavo, buenos días. Mi duda es que viera que se está cuestionando esto de que si las 50 encuestas tienen que ir escaneadas en el informe o solo la que sería la encuesta madre. Ah, usted hizo
el formulario en sí. El formulario sí lo tiene que agregar. Yo le sugiero que lo agregue a los anexos, pero lo que necesitamos ahí es el vaciado de la información, ¿verdad? Que una parte del vaciado de la información, si es demasiado extensa, se puede ir a los anexos. Y lo más esencial, si va dentro del documento, porque nos sirve como fuente de análisis para encontrar los resultados. Pero si usted tiene otra información que no quepa dentro del documento y que sea necesario consultarla para que tener más amplitud del tema que usted está exponiendo, entonces sí se puede ir a los anexos. Ahora, si se hicieron todas las encuestas, pues esto no sería necesario de agregarlo, queda a discreción, pero no sería necesario agregarlo a menos que usted quiera hacer alguna alusión a determinada encuesta y nos quiera ampliarlo dentro de los anexos, ¿verdad? Pero lo más importante es el vaciado de la información y sí el formulario que le sirvió, el formulario en sí, ¿verdad? Para que quede ahí constancia de cómo fue que se realizó esta encuesta. No sé si ahí le respondo o lo confundí más. Por lo que entendí, queda a criterio de nosotros si las queremos poner o no. Por lo Sí, que entendí. Ah, ok. pero si son 50 y póngale la encuesta tiene 3 páginas, entonces serían 75 páginas, creo que no tiene razón, ¿verdad? De Sí. ser más que el formulario. No, como también se está presentando todo eso de gráficas, entonces como que responde a lo que uno quiere poner de las 50 encuestas, a todo lo que uno está poniendo ahí. Ya. Entonces, lo que ustedes van a hacer es presentar el resultado, digamos, el vaciado de la Así es. información. Ok, Ah, perfecto. muchas gracias. ¿Alguien más? Aprovechen estos minutos que estamos aquí, así lo podemos hacer. Rafael, Buen día, licenciada. buenos días. Fíjese que mi grupo tiene ahora un gran dilema. Ujú. Fíjese que nosotros la semana pasada habíamos trabajado las encuestas, las pasamos y pues ya las teníamos listas para hacer las gráficas. Pero a una compañera le surgió la duda y nos dijo que probablemente nuestras encuestas estaban mal y las teníamos que realizar de nuevo. Eh, y bueno, logramos hacer de nuevo las encuestas, pero la verdad, ella me envió el formato, pero ya solo habían 5 preguntas. De las 5 preguntas, las encuestas ya vienen con opción múltiple. Mi pregunta es, licenciada, si las preguntas tienen que ir con opción múltiple, tienen que ir, digamos que sí, no y por qué, o cómo se tienen que formular las preguntas para la encuesta, porque nosotros inicialmente habíamos colocado sí, no, por qué, y una que otra de opción múltiple, pero ahora mi grupo tiene la encuesta solo de opción múltiple. Ella nos comentó que ella había tomado esa decisión de colocar solo opción múltiple porque, la verdad yo no le entendí muy bien a usted cuando dijo que la encuesta tenía que ser directa. Entonces yo creo que por ahí tomó la idea mi compañera y pues al final toda la encuesta está como opción múltiple. No sé si a eso se refería usted, que la encuesta tenía que ser opción múltiple, o tal vez sí, no y por qué, o cómo más o menos tuvo que haber sido la encuesta. Ok. Vean, em, algunos grupos me mandaban las encuestas en sí, fuera del contexto del plan, ¿verdad? Para que, para que sepamos cómo hacer la encuesta, primero tenemos que ir a nuestra definición de problema. ¿Se recuerdan la matriz que hicimos? Lleva un proceso lógico y de hecho el proceso científico pues lleva un- una secuencia que debemos ir cumpliendo. Entonces, si yo tengo muy presente la definición de mi problema
¿sí? ¿Cuáles son mis objetivos? Y luego elaboro mi hipótesis y luego voy a operacionalizar mi hipótesis, que fue lo que se hizo dentro de la matriz. ¿Qué es operacionalizar mi hipótesis? Pues encontrar las variables y encontrar los indicadores. ¿Qué es lo que me dice cómo voy a elaborar mi encuesta? Pues los indicadores, porque los indicadores son los que me están diciendo qué es lo que voy a investigar. A partir de que yo sepa qué es lo que yo voy a investigar, entonces ya puedo elaborar las preguntas porque yo ya sé qué quiero, cuál es, qué información es la que yo requiero tener de los encuestados, ¿verdad? Entonces, no me lo puedo inventar de un día para el otro, o solo lo estoy pensando. Tengo que tener toda la idea de la investigación y sobre todo las variables de mi hipótesis, que es lo que al final yo voy a aceptar o voy a negar. Voy a encontrar que la hipótesis es positiva o es negativa, la voy a negar o la voy a dar como positiva porque voy a decir que lo que yo estoy diciendo, sí es cierto, lo estoy confirmando con mi encuesta. A partir de la hipótesis, yo defino mis variables, defino cuáles son mis indicadores de esas variables, es decir, qué quiero averiguar de esas variables y a partir de ahí yo genero mis preguntas, ¿verdad? No puedo yo evaluar con que me manden una boleta y decirme, miren, estas preguntas están bien porque no las sé. Tengo que tener todo el documento para saber su plan de investigación, hasta las hipótesis para saber qué preguntas voy a hacer. El tipo de pregunta, que es su duda específica, el tipo de pregunta, cómo la realizo. Para poder hacer esa evaluación, yo me tengo que poner en los zapatos de la persona a la que voy a encuestar y les pregunto, si yo llego, alguien que ustedes a mí no me conocen o lo encuentran en un centro comercial o los encuentran en la calle y alguien ahí los detiene y les dice, mire, le voy a hacer 50 preguntas. ¿Usted cómo se sentiría que alguien le diga, mire, tiene tiempo para responderme 50 preguntas? Y además lo voy a grabar. Y además le voy a pedir su nombre, su número de DPI, le voy a pedir su dirección. ¿Cómo se siente usted en que alguien que usted no conoce lo entreviste de esa manera? Entonces, desde ahí tenemos que ver por una situación lógica de cómo respondería el encuestado si yo lo encuentro en la calle, entonces no puedo abusar. Por eso les dije en el chat, traten de hacer preguntas que sean sumamente fáciles de responder y que se respondan muy rápidamente para que el encuestado no les diga, mire, no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace la pregunta? Lo más fácil posible, de solo subrayar, de solo tachar, de solo ir haciendo lo más escueto posible que sea la respuesta. Y hay algunas respuestas que no necesita preguntarle al encuestado, sino que usted por observación lo puede ir haciendo y va llenando su boleta muy rápidamente, ¿sí? Que yo lo haga, si a mí me dicen, mire, por ejemplo, por ahí vi una pregunta de las que me enviaron la última vez. Mire, a usted le afectaron los vientos fuertes. Y entonces yo como encuestado me quedo pensando cuándo hubo un viento fuerte o qué es un viento fuerte, ¿verdad? No lo llegaría a comprender porque eso no le estoy explicando qué es lo que yo quiero que él, con respecto de qué tema me vaya a responder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otra de las situaciones, usted no le puede pedir al encuestado que le dé su nombre. Además, no nos interesa su nombre, nos interesan sus respuestas como un ordenamiento, digamos, como un control interno que yo pueda llevar, pues yo puedo decir, es el encuestado que hice en la Quinta Avenida, porque voy a encuestar cada uno en cada avenida, por ejemplo, ¿verdad? Le puedo poner un código, pero no, o usted le daría su número de DPI, su dirección, su nombre completo a alguien que usted ni siquiera conoce. Le pregunto.
no lo haría. Entonces tenemos que tener ese cuidado cuando estemos encuestando. El tipo de preguntas va a depender de la cantidad de respuestas que usted crea convenientes. Por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta y le digo a la persona, ¿cuál es la mayor cantidad de alimentos que consumen en su hogar? Claro, yo tendría que poner una serie, por ejemplo, consume carnes rojas, consume carne, pollo, o consume mayoritariamente verduras, o mayoritariamente granos entre frijol y arroz. Entonces, tendría que poner una serie y tendrían que haber varias respuestas. Entonces, va a depender de lo que yo necesito preguntar, ¿sí? Usualmente hacemos la pregunta que sea la más fácil de obtener información, ¿sí? Si le complicamos la pregunta al encuestado o no le formulamos bien la pregunta, entonces vamos a obtener cualquier cantidad de respuestas que no vamos a poder después tabular. La mayoría de acuerdo a lo que yo recuerdo haber visto las hipótesis de cada grupo, pues la investigación era sobre todo cuantitativa, porque lo teníamos que cuantificar y que llevar esa variable y teníamos estas hipótesis, teníamos estos indicadores y lógicamente esta investigación es cuantitativa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a contar cuántas respuestas nos van a dar, vamos a elaborar nuestras presentaciones, vamos a hablar de determinados porcentajes de respuesta y eso pues se refiere a una investigación cuantitativa. Cuando yo hago preguntas abiertas, es decir, yo le pregunto, Rafael, ¿verdad? Le hago una pregunta, lo encuentro en la calle, le hago una encuesta y le pregunto, ¿qué opina usted sobre por ejemplo, sobre los candidatos a alcalde en Misco? Es una pregunta abierta. Usted me puede indicar cualquier cantidad de información porque usted lo está viendo desde su subjetividad y entonces yo estoy recogiendo su sentir, pero le puedo preguntar a Yuri, le puedo preguntar a Jocelyn, le puedo preguntar a Roberto y cada uno me va a dar su punto de vista que no va a ser similar. Entonces, esas son preguntas abiertas. Estas son difíciles de poder cuantificar. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿verdad? Si usted va a ir a votar por los candidatos a alcalde, si usted se va a acercar a ejercer su voto, entonces ahí yo lo estoy indicando, usted me va a decir sí o no, ¿verdad? Y si usted ha considerado sí, no, tal vez, ¿verdad? Si es lo que usted quiere recibir. Entonces, la pregunta sería sí, no. Entonces ya tiene usted la respuesta, pero no podemos hacer preguntas abiertas en todo nuestra investigación, porque nuestra investigación es cuantitativa, ¿verdad? Porque tenemos esa hipótesis y esas variables y tenemos indicadores. Entonces, para responder directamente el tipo de preguntas que usted va a hacer, la información que usted quiere recibir va a depender de lo que usted quiere encontrar en su hipótesis, de dónde salieron sus variables y dónde salieron sus indicadores. De acuerdo a esos indicadores, usted formula sus preguntas. No sé si ahí queda, le aclaro, Emerson. Sí, licenciada, solo con otra pregunta. Entiendo entonces que las preguntas que nosotros le vamos a generar al momento de preguntarle valga la redundancia, a las personas, tienen que ir acorde y tienen que tener, tienen que tener sentido en base a nuestros indicadores y a base de nuestra hipótesis. O sea, no nos podemos salir, digamos que si estamos hablando de vientos, o sea, no nos podemos salir
y hablar de, digamos que de enfermedades. O sea, tenemos que tener una línea, siempre llevar la misma línea. No nos tenemos que desviar. Entiendo eso. Emerson, cuando iniciamos el curso, dijimos que el método científico es científico, ¿por qué? Es metodológico, ¿por qué? Porque lleva una secuencia. Por eso es que yo a varios grupos los envié nuevamente a ver los documentos que yo les había compartido. Toda la investigación científica es una secuencia lógica y ordenada. ¿Sí? No puedo irme a hacer la encuesta y después regresar, entonces mejor le cambio nombre, no, entonces mejor cambio esto. No, es una secuencia lógica de lo que usted está investigando. Ahora, ¿usted encontró algún problema? Usted lo va a poner ahora en su informe final. No puedo volver, no puedo regresar otra vez al inicio. Lo que ustedes me están planteando en el grupo, específicamente ese grupo, lo que ustedes me están planteando es iniciar. Nuevamente, me mandaron otra definición, me mandaron otra hipótesis, me mandaron otro tema. Entonces van a tirar todo lo que han hecho y van a iniciar una nueva investigación. No sé si les va a dar tiempo. Eso queda a criterio de ustedes, pero no sé si va a dar tiempo. ¿Qué es lo que yo estoy calificando? Esa secuencia lógica de la que venimos hablando desde el primer día, desde cuando hablamos de lo que era investigación. ¿Verdad? Entonces, hay que llevar la teoría que hemos visto en el curso a la práctica de la investigación. ¿Sí? No se lo puede usted inventar. Usted tiene duda de cómo se investiga. Vaya usted a las clases que tuvimos, vaya usted a los documentos que le compartí, lee qué es investigación, cuál es la secuencia lógica que yo intenté explicarlo a partir de la matriz, cuál es esa secuencia que se lleva, y entonces usted va a comprender cuál es la secuencia que debe llevar respecto al tema que usted eligió. No puedo hablar ahorita de problemas económicos y luego irme a hablar sobre problemas de infraestructura si no lo estoy tomando en cuenta desde mi definición del problema. O hablar ahora que voy a cambiar mejor y ahora voy a decir que son las enfermedades respiratorias el problema. No, si yo ya definí mi problema y a partir de ahí tengo que llevar una secuencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. No sé si hay alguna otra pregunta. Por mi parte, no, licenciada, todo queda claro. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Buenos días, licenciada. Adelante, William. Disculpe una pregunta. En el cuerpo principal, licenciada, hay un apartado que se llama recomendaciones, ¿va? Entonces, ¿Sí? mi duda es si esas recomendaciones es como que nosotros, por así decirlo, las inventamos o las tenemos que fundamentar basado en algo de la investigación. William, todo lo que usted va a poner en su investigación arranca desde cuando definimos nuestro problema. ¿Sí? Lleva una secuencia lógica y sus recomendaciones no se las va a inventar. Las recomendaciones van a surgir a partir de que yo estoy inmersa en mi tema, investigué mi tema, ahora tengo respuestas que yo no sabía de la gente, las voy a tabular, voy a analizar esas respuestas y las voy a escribir. A partir de ahí voy a encontrar yo conclusiones, voy a concluir con respecto de esas respuestas y con respecto de mi hipótesis, porque lo que yo estoy confirmando o negando es mi hipótesis. La hipótesis que yo planteé es lo que yo voy a decir, sí, yo estaba en lo correcto, con mi hipótesis, porque mi hipótesis es la respuesta a mi definición de problema. Yo planteé un problema, le di una respuesta inicial, que es mi hipótesis. Luego de esa hipótesis dije, hay variables, hay indicadores. Ya fui a hacer mi encuesta, ahora tengo los resultados. Los voy a analizar, voy a concluir, ¿verdad? Si lo que yo dije en mi hipótesis lo estoy confirmando con mis respuestas. Ahí están mis conclusiones. A partir de mis conclusiones, yo voy a generar recomendaciones porque
algo quedó por ahí o algo aprendí dentro de toda la investigación que hice y ahora quiero recomendar qué es lo que se debe hacer con la información que yo estoy presentando, ¿sí? No es que yo me lo invente individualmente o aisladamente, no, todo tiene que ver con la definición de su problema, ¿sí? No sé si ahí le respondo. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Pero mire, William, ahorita yo voy a hacer una presentación y justamente voy a hablar de las conclusiones. Creo que ahí le voy a apoyar un poco más y si no, usted me lo dice cuando yo esté presentando eso, por favor. Bueno, licenciada, gracias. ¿Alguien más? ¿Roberto? Licenciada, buenos días. ¿Sí? Con una consulta, fíjese que hablando del tema de fichaje, a mí no me aparece punteo en la tabla de zona, entonces tengo duda con esto, la verdad, porque en el documento que usted envió no me marcó ninguna ni en naranja ni en rojo, por lo que supongo que sí estaban bien, pero no me aparece ningún punteo. Voy a revisar. Me escribe, por favor, el lunes por la noche y vamos a revisar para que yo tenga tiempo, porque de las fichas son más de 500 fichas que yo tengo que revisar. Entonces, ahí sí no le puedo dar una respuesta muy pronta porque no nos daría tiempo ahorita. Pero sí Perfecto. quedamos pendientes con eso. Muchas gracias, licenciada. Yo le escribo entonces. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, para aprovechar, me voy a ir inmediatamente a mi presentación. Ahí tengo en la presentación, solo déjenme ordenar aquí mis pantallas. Me dicen, por favor, si lo logran ver. Sí se ve, licenciada. Muchas gracias. Voy a ir. Voy a aprovechar que estoy aquí. En su informe final, ustedes tienen que poner aquí qué tipo de investigación hicieron, de acuerdo al propósito, de acuerdo al nivel de conocimientos, ¿de acuerdan? Qué clase de medio utilizaron. Entonces, ustedes definen qué tipo de investigación es. Y miren, aquí dice que la investigación es un proceso de conocimiento, es un proceso, ¿sí? Recuerden, es un proceso. Y aquí tenemos, aquí está el método científico. Dice, es un procedimiento planeado, ¿sí? Es un procedimiento lógico. Esto ya lo habíamos visto, se los había dicho. ¿Cuáles son las fases? Son 3, la indagadora, la demostrativa y la expositiva. Ustedes están, o yo esperaría que ya hayan terminado la demostrativa, ¿sí? Entonces, ya hicimos la indagadora, hicimos el fichaje, ya ustedes hicieron su marco teórico, hicieron su hipótesis, hicieron su plan de investigación. Aquí el plan de investigación es cómo voy a hacer mi investigación. Aquí en la demostrativa, que es lo que estamos ahorita en el desarrollo de la investigación, lo que yo estoy haciendo es demostrando que mi hipótesis es cierta o no. Que mi hipótesis, o sea, la respuesta al problema que yo definí es cierto o no. ¿Y qué utilizo para esto? Pues hay diferentes herramientas lo que estamos utilizando es la entrevista ahorita, el cuestionario de entrevista. Y la expositiva es la que van a hacer en el informe final, ¿sí? También
¿Qué procedimientos lógicos utilizaron? Esto también va dentro de su informe final. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo lo hicieron, verdad? Dedujeron, indujeron, analizaron, abstrayeron, compararon, sintetizaron, generalizaron, conceptualizaron. ¿Qué hicieron? Luego hablamos de las técnicas. Esto me lo... Aquí ya estaba el temario, digamos, de lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la fase indagadora, dentro de la fase demostrativa, dentro de la fase expositiva. Aquí ya fuimos, aquí analizamos cada uno de los temas que hablamos al inicio, ¿sí? Definimos el problema, hicimos el marco teórico. Aquí yo les dije cómo elaborar el marco teórico, cómo elaborar la hipótesis, los elementos de la hipótesis, cómo elaborar los objetivos. Hablamos ahí de cómo utilizar los verbos, cómo se justifica, cómo hacemos el bosquejo preliminar de temas, cuál es la metodología, había que hacer un cronograma, un presupuesto, las bibliografías, en fin. Y luego hablamos de el proceso de la investigación científica, es la fase demostrativa, ¿sí? Hablamos de cómo se operacionaliza, estamos comprobando la hipótesis de investigación, es cuando vamos a realizar el trabajo de campo, ¿verdad? Que eso es lo que ya tendríamos que haber hecho. Yo les compartí incluso uno o dos videos de cómo operacionalizar las hipótesis, cómo se seleccionan los indicadores, cómo se van a comprobar las hipótesis, cuáles son las estrategias de comprobación, cuáles eran las técnicas de investigación de campo. Esto lo vimos, ¿sí? El cuestionario, vimos la matriz, que aquí cuando yo hice la exposición vimos esta matriz. Les mandé esto, cómo estructurar el cuestionario, ¿verdad? Y aquí había un trabajo en grupos de cómo estructurar el cuestionario para la entrevista. Les di este ejemplo. Y ahora vamos a la fase expositiva. ¿Qué es lo que estamos viendo en todo esto? Que hay un orden lógico, ¿verdad, jóvenes? Hay un orden lógico del cual no puedo caminar, ¿sí? Esto es como un caminar, voy caminando. Por ejemplo, cuando usted ha ido al volcán, si ha ido a pasear al volcán, usted inicia desde la falda del volcán, ¿no? Y empieza hasta llegar a la cima. ¿Cuál es su objetivo? Llegar a la cima del volcán. Pero si usted no se disfrutó el camino, ya va casi a la cima, no se disfrutó el camino y entonces dice, no, mejor voy a empezar y se regresa. No hace eso. Usted sigue porque cuando usted llegue a la cima, va a ver hacia abajo y dice, bueno, mis conclusiones es que yo no seguí el mejor camino. Me cansé porque no seguí las instrucciones del guía. Voy a llegar a ciertas instrucciones y de ahí voy a llegar a ciertas conclusiones y luego yo a partir de ahí también puedo recomendar. ¿Cuál sería mi recomendación? Miren, la próxima vez que vengan al volcán, sigan las instrucciones del guía. Esa sería mi recomendación porque yo no hice el camino como debería de haberlo hecho para llegar a un feliz término a la cima del volcán. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto es una secuencia lógica, que no podemos avanzar y luego, ups, me equivoqué y entonces voy a regresar y voy a plantear, porque entonces toda mi investigación que hice no la concluí, no la hice y voy a hacer otra. La nueva que yo empiece ya no es la misma que yo inicié, va a ser otra investigación. ¿Sí? Entonces, no puedo estar gastando. Imagínese que a usted le den un crédito o la institución que lo va a financiar en la investigación, le diga, mire, le doy este dinero, usted ya va avanzando y de repente usted le dice a su institución financiera, mire, me equivoqué y voy a empezar otra vez. No, seguramente lo que le van a decir es, mire, devuélvame el dinero porque usted no está avanzando nada, ¿verdad? No está llegando a nada, no puede empezar. Entonces tenemos que agarrarlo con toda la seriedad. Así que ya del camino que hemos avanzado ahorita, ya estamos en la fase expositiva, ¿sí? La fase expositiva, ¿qué quiere decir? Mi informe final. Yo voy a entregar
mis resultados. Ahora, para la entrega de esos resultados tenemos que considerar ciertos elementos, ¿sí? Y vamos a empezar por saber qué es la fase expositiva. Estamos en la última fase. Aquí se van a afinar resultados para servir de base a nuevas investigaciones. Y aquí, como lo que yo estoy presentando, dijimos al inicio que la investigación, que la ciencia, pues no tiene fin, ¿verdad? De una investigación surge la necesidad de investigar otros elementos que yo encontré. No eran parte de mi investigación, pero ahí yo voy a sacar nuevos elementos que yo estoy recomendando que se sigan analizando. ¿Sí? Por eso dice que sirve de base para nuevas investigaciones. ¿Para qué más? En esta fase expositiva vamos a comunicar el conocimiento adquirido, es decir, lo vamos a difundir, lo vamos a divulgar y lo vamos a exponer a la sociedad. En este caso, ¿a quién se lo vamos a exponer? Pues a nuestro salón. Le vamos a decir qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, qué herramientas utilizamos, qué obstáculos encontramos en el camino, en qué nos equivocamos, en qué acertamos y sobre todo vamos a decir, confirmamos que la hipótesis que nosotros planteamos al inicio es cierto, ¿sí? La estamos confirmando. O bien, estamos negando la hipótesis. Es decir, logramos concluir que la hipótesis planteada no es verdadera, ¿verdad? Por estas y estas razones que encontramos ya en el trabajo de campo. Pero eso es lo que yo voy a hacer. Voy a comprobar o voy a negar mi hipótesis. Porque mi hipótesis, y vuelvo a repetirlo, es la respuesta que yo estoy planteando tentativamente al inicio como solución al problema que yo planteé. No sé si me logro explicar ahí, jóvenes. La verdad, yo sí tengo dudas, Lick, con eso de las conclusiones. Todavía no he llegado a las conclusiones, Raúl. Si me da un par de minutos, llego ya, porque aquí lo tengo en la presentación. Licenciada, por lo que Ok. entendí, ¿Sí? licenciada, por Sí, lo que dígame. entendí, la hipótesis es como que la respuesta al planteamiento, o sea, al problema. O sea, como que decir un ejemplo, un carro se le arruina el motor, ¿verdad? O sea, un ejemplo. La hipótesis es esa respuesta, o sea, ¿por qué se arruinó? ¿Por qué se dio? ¿O me equivoco? Solo así lo sugerí yo, no sé si estoy bien. Gustavo, eso lo vimos desde el inicio. Mire, le voy a hacer aquí, mire. Aquí tenemos, mire, la exposición que yo hice. Hipótesis es aquella que se apoya en un sistema de conocimientos, establece una relación. Mire, aquí está. Es la respuesta tentativa a la pregunta general de investigación. ¿Sí? ¿Se recuerda esa exposición, esa sesión que tuvimos? Y también lo expliqué cuando vimos la matriz. ¿Recuerda? Fuimos haciendo, dijimos, la definición de nuestro problema que lleva cierto esquema para poder, cierta estructura para poder presentarlo, presentamos nosotros nuestro problema, pero a la par presentamos nuestra hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la respuesta tentativa a la pregunta general de investigación, ¿sí? Es nuestra respuesta. ¿Por qué podemos dar nosotros una respuesta, jóvenes? Cuando planteamos un problema, ¿por qué podemos plantear una hipótesis? ¿Sobre la base de qué podemos plantear una hipótesis? ¿Del problema? No. Sí, pero ¿sobre la base de qué? Porque yo presento un problema. Yo ya presenté un problema. ¿Y luego qué hice? Me fui a investigar. Voy a investigar y oírse mi marco teórico. Entonces ahora yo ya conozco con mi marco teórico. Quiere decir que en el marco teórico yo ya fui a ver toda la teoría que existe o la que yo tengo a la mano. Fui a investigar sobre la teoría que dice o que habla o que opina sobre el problema que yo estoy investigando.
Ah, bueno, entonces ahora yo ya tengo más elementos de análisis, más elementos para decir, ah, bueno, entonces la respuesta podría ser esta. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la teoría que yo ya leí, que yo ya analicé. Por eso fue que fueron a hacer las fichas, por eso fue que fueron a buscar información. Entonces ustedes ya tenían más amplio lo que podría ser el problema con respecto, ya con esa información que yo ya tuve con mi lectura, con el análisis de mi lectura, hice mis fichas, tomé lo más elemental que yo consideraba de mi problema, entonces ahora yo puedo plantear una respuesta tentativa, la cual me va a servir como de guía para poder seguir mi investigación, porque si no yo me pierdo. Primero tengo que definirlo, ¿recuerdan? Tengo que definirlo geográficamente, tengo que determinar las variables, tengo que ver cuáles son los sujetos de investigación y luego voy a dar una respuesta. Esa es mi hipótesis. Por eso, a partir de esa respuesta, yo tengo que buscar las variables de mi hipótesis, los indicadores que me van a indicar sobre qué tengo que averiguar de esas variables y ahí elaboro yo mis instrumentos y hago toda mi investigación. ¿Sí? Ahí le respondo, Gustavo. Sí, muchas gracias. Ok. Entonces regreso acá. Miren, vamos a difundir, a divulgar o exponer a la sociedad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un informe final? Es un instrumento intelectual escrito. ¿Por qué es intelectual? Porque reúne ciertas características, ¿sí? Y lo vamos a hacer por escrito, que va a dar a conocer los resultados, conclusiones, nuevos conocimientos, hallazgos o confirmaciones de hipótesis planteadas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces en el informe final? ¿Qué es lo que van a ustedes a presentar en su informe final? Los resultados, sus conclusiones, encontraron nuevos conocimientos, encontraron algo que no estaban buscando, pero dentro de la investigación encontraron nuevos hallazgos, confirmaron las hipótesis planteadas o las van a negar. A eso es lo que ustedes me van a presentar, nos van a presentar en el informe final, ¿verdad? ¿Por qué es importante el informe final? Ah, pues porque va a comunicar los conocimientos que nosotros adquirimos, porque va a exponer los conocimientos y los va a demostrar. ¿Cómo los va a demostrar? En un lenguaje teórico científico. ¿Cómo? Utilizando conceptos, categorías, juicios, razonamientos, leyes y principios, ¿sí? Que estos también nos ayudó el marco teórico para llegar, pero no, lo vamos a demostrar en un lenguaje teórico científico, ¿sí? Vamos a utilizar todos esos conceptos que aprendimos dentro de la investigación y en muchas de las investigaciones también vamos elaborando nuevos conceptos. Pero fíjense que para presentar ese informe final, tenemos que este informe final tiene ciertas características. Hay características éticas y académicas y hay características técnicas que debe reunir. ¿Cuáles son esas características éticas y académicas que debe reunir el informe final? Uno de ellos, la honestidad. ¿Recuerdan ustedes que cuando hicimos las presentaciones de cómo debería de ser un investigador, dijimos que tenía que ser honesto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me voy a inventar, que yo no voy a plagiar, que voy a robar ideas. Estoy siendo honesto con lo que yo estoy presentando. Tiene que ser veraz, es decir, que se pueda comprobar, ¿sí? Que se pueda comprobar sobre la base de los instrumentos que yo hice. Ah, bueno, usted fue a hacer su trabajo de campo y las respuestas que encontró, pues a usted no le parecen, a usted, ¿sí? A mí, Julia Rodríguez, no me parece la respuesta de los encuestados, a mí personalmente. Entonces yo tengo que ser objetiva y respetar lo que salga de la investigación. Tengo que aplicar la objetividad. Ah, bueno, soy honesta con plantear, soy honesta con, con las respuestas,
tengo la veracidad porque lo puedo comprobar y ahora soy objetiva. Aunque a mí me moleste, por ejemplo, si yo puedo preguntar, yo soy muy creyente en alguna religión y voy y pregunto y me encuentro a un par de personas que son ateas o son gnósticas y me dicen que no creen en lo que yo creo. Yo tengo que ser objetiva porque no se debe de poner primordialmente lo que yo opino, sino lo que yo estoy recogiendo de la investigación. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Que habían algunos obstáculos socioculturales para llevar a cabo la investigación, que a veces nosotros anteponemos lo que nosotros creemos que es cierto, creemos que debería de ser la verdad, ¿se recuerdan? Pero nosotros tenemos que ser, como investigadores, objetivos y respetar lo que surja de la investigación, porque para eso estamos llevando un proceso científico, ¿sí? Si hay dudas, por favor, ustedes siempre tienen el micrófono abierto, levantan la mano o abren su micrófono directamente para hacer preguntas, ¿sí? Entonces, estas son las características éticas y académicas que debemos cumplir en el informe final. Ahora, las características técnicas, ¿sí? Esto es lo técnico, cómo lo voy a escribir. Dentro de esas características, tengo que respetar el lenguaje, el contenido y la presentación, ¿sí? Yo tengo que cumplir con estas características técnicas. Dentro de las características del lenguaje está la redacción y la gramática. Perdón. ¿Cómo tiene que ser la redacción? Tiene que tener claridad, precisión, brevedad, variedad, sencillez, corrección, sobriedad y armonía. Miremos. Para poder redactar, yo tengo que redactar con claridad. ¿Eso qué quiere decir? Yo me tengo que poner en los pies del que me va a leer, ¿sí? Para que la persona me comprenda cuál es la idea, cuál es el sentido de lo que yo le estoy transmitiendo, tengo que hacer uso de la gramática, ¿sí? Tengo que poner en orden mis ideas, tengo que respetar también la parte técnica de presentación como las normas APA. Por ejemplo, cuando yo escribo, cuando yo redacto, no puedo hacer un párrafo que me cubre toda la hoja sin ningún signo gramatical, ¿sí? No puedo. Si lo pongo sin comas, sin puntos, no me va a dar el aire para leer toda una página, pero tampoco va a tener sentido. No se va a comprender. Entonces yo tengo que tener esa claridad de la idea primero y después saberla redactar. Tengo que poner y escribir mi idea muy precisa. O sea, tengo que dedicarme a esa idea. Si yo voy a dedicar a explicar, por ejemplo, voy a explicar qué es una técnica, si de eso tuviera que hablar, qué es una técnica, me tengo que regir a ese tema en ese momento. Por eso hay capítulos dentro del informe final. Bueno, hay un capítulo que se llama, por ejemplo, cambio climático. Si yo voy a hablar del cambio climático, ¿sí? Primero no voy a ir a plagiar los documentos y a copiarlos nada más, ¿verdad? Bueno, entonces no voy a plagiar y le voy a poner ahí su cita, pero no voy a poner nada mío, solo voy a copiar pedazos de cada uno de los documentos. Eso no me dice absolutamente nada. Yo me voy a auxiliar de otros documentos y voy a respetar esos autores, pero yo tengo que escribir a lo que yo llegué, lo que yo comprendí, lo que yo estoy investigando. Tiene que ser breve, es decir, breve y sustancial, ¿verdad ustedes? Porque si yo repito y sigo repitiendo el mismo tema y lo vuelvo a asumir, entonces esa lectura es aburrida. Y no le estoy transmitiendo nada, estoy dándole como la vuelta y vuelta al mismo tema, ¿sí? Variedad, es decir,
utilicemos toda la cantidad de palabras, de conceptos que tiene el idioma, ¿sí? Tiene que ser de manera utilizando conceptos científicos, pero no rebuscados, ¿sí? Sino que los aptos para poder explicar lo que yo quiero explicar, ¿sí? Tengo que corregirlos, tiene que ser muy seria, ¿sí? Porque es una investigación científica, tiene que ser seria y tiene que tener una armonía. No voy a hablar del cambio climático aquí, de las enfermedades aquí, y regreso a hablar de los vientos fuertes, y regreso a hablar de la gripe, y regreso a hablar del COVID, y después, o sea, no puedo escribir. Tiene que tener una lógica, una secuencia lógica de cómo estoy presentando. Por eso dice, tiene que tener armonía. Y en esa armonía, no solamente en la parte de redacción, sino que en la parte de la presentación, como dice ahí en el último temita que tenemos ahí. Tiene que haber armonía. Según las normas APA, ustedes no pueden escribir párrafos. Los párrafos tienen que ser entre 5 líneas y lo máximo 10. Pero esto último no se utiliza tanto. Párrafos de 5 líneas para poder ir avanzando. Y ahí tienen que ustedes leer el documento de las normas APA que les dije para poder saber cómo ordenar sus párrafos, porque hacen un párrafo de 20 líneas y un párrafo de línea y media. Eso no es armonía. Eso no se acepta porque no va con la presentación. Tienen que ordenar. Cada párrafo tiene que tener para el siguiente párrafo cierto conectivo para que yo le dé el seguimiento, ¿sí? La gramática. En gramática tenemos que cuidar la morfología, la sintaxis, la prosodia y la ortografía. Es decir, toda la gramática, la forma de las palabras, cómo voy a ordenar, cómo se elabora una oración, cuándo va antes el artículo, cuándo va antes el adjetivo, si el sustantivo, dónde va el verbo. Todo esto tiene que ver con esta gramática, con la morfología, que es la forma, la sintaxis, la forma de escribirlo, la prosodia, que es la forma de acentuación. Yo veo los documentos que se envían y no hay signos de puntuación, no hay tildes, no hay acentos, en fin, y la ortografía. Todavía a este nivel en los documentos, a pesar de que se escriben en Word y que ustedes pueden aplicar ahí el diccionario de Word, yo encuentro cada falta de ortografía bárbara, ¿verdad? Que ya no es aceptada aquí en la universidad. Entonces, tiene que tener características técnicas de contenido. El contenido, como lo dijimos antes, tiene que tener una sobriedad, debe responder a información seria. Y en cuanto a la presentación, vamos a ver qué es lo que lleva, ¿sí? Esta es la estructura del informe final. ¿Qué lleva primero? La sección preliminar o de presentación. Y luego lleva un cuerpo principal y después una sección de referencias. ¿Bien? Esto incluso es pregunta de examen. ¿Cuál es la estructura general del informe final? Entonces tiene tres partes, la sección preliminar, también llamada de presentación, el cuerpo principal y la sección de referencia. Miremos la primera, la estructura general. La sección preliminar o de presentación, mire, lleva una portada o carátula. Fíjense que yo me llevé una sorpresa cuando vi algunos documentos que ustedes me enviaron en sus planes, donde yo les había compartido una carátula y no la consideraron, hicieron cualquier cosa y yo les aporté la carátula porque sé que lo van a utilizar en todos sus demás trabajos que le pidan en todos los demás cursos, ¿sí? Entonces le di esa portada o carátula, ya se las había dado, pero no la utilizaron, se inventaron otras. Entonces, la que yo les compartí es la que usualmente se usa dentro de la facultad.
Si usted va a otra facultad, probablemente le pidan que el escudo, por ejemplo, para las tesis que nosotros hacemos en la facultad, se pide determinado que el logo de la universidad vaya centrado en la página como, ¿cómo le llaman a esto? Como, se me va la palabra, como, ay, de agua, ¿cómo se llama esto, jóvenes? Ayúdenme. Marca de agua. Exactamente, muy amable, se me había ido la palabra, muy amable. Y luego, va la portada interior o página de título. ¿Eso qué es? Es la misma carátula, solo que sin la presentación que va al lado superior izquierdo, solo con el título, y ahí ponemos a los integrantes, en este caso los integrantes del grupo, es decir, el autor de la investigación, ¿sí? Luego va la hoja o tabla de contenido, ¿sí? Es decir, el índice que nosotros le llamamos, ¿verdad? La tabla de contenido. Y también deben agregarse los índices. Si tenemos cuadros, hacemos el índice de los cuadros. Si tenemos figuras, hacemos el índice de las figuras que aparecen. Si tenemos ilustraciones, hacemos el índice de esas ilustraciones. Si tuviéramos ilustraciones, fotos, también hacemos el índice. Si tenemos gráficas, también hacemos el índice que aparezcan en esta primera sección preliminar de la presentación, en este orden, ¿verdad? Primero va la carátula, luego va la portada interior, luego va la tabla de contenidos y luego va todos los índices que tengamos. ¿Alguien subió la mano? Adelante. Licenciada, una pregunta. Usted había dicho, por ejemplo, que las gráficas las íbamos a poner en la presentación de resultados, pero ¿las gráficas también las ponemos aquí en los índices o solo en la presentación de resultados? Esther, este es el índice de gráficas. Aquí no va a poner usted las gráficas, solo va a ser el índice. Sí, no sé si eso era lo que me preguntaba, disculpe. Sí, licenciada, es que yo tenía la duda si insertábamos las gráficas, pero entonces no se insertan, solo es el índice, ¿verdad? No, Esther, cuando usted abre un documento, ¿qué encuentra? El índice, que se llama índice o se llama tabla de contenido o hoja de contenido, si usted quiere, ¿sí? Entonces, usted hace todo el contenido de toda su investigación, pero aparte, como aquí en la tabla de contenido no va solo van sus títulos, sus subtítulos, ¿sí? Pero no tenemos el índice de cuadros aquí en la tabla de contenido. Entonces, hacemos un índice diferente. Si tenemos cuadros, si hay 5 cuadros, hacemos un índice para los 5 cuadros. ¿Cómo se llama el primer cuadro? Presentación de resultados de la pregunta tal, ¿verdad? Entonces, está en la página tal, y ahí hacemos el índice. Ese se llama cuadro 1. El cuadro 2 está en la página tal, el cuadro 3, hacemos el índice de los cuadros, de las figuras, de las fotos, de los mapas, de las gráficas, de todo lo que tengamos incluido dentro del trabajo, hacemos un índice para que si yo necesito ir a ese, ya solo voy a mi índice de cuadros. Bueno, quiero ver el cuadro 3, ya sé que está en la página 70, por ejemplo. Hacemos un índice. Aquí no estoy poniendo ninguna información desarrollada, solo estoy diciendo cuál es el contenido del informe, ¿sí? ¿Queda claro ahí, jóvenes? Sí, licenciada. ¿Sí? Entonces me voy a la siguiente, ¿sí? ¿Están seguros que no tienen ninguna pregunta aquí, muchachos, muchachas? ¿Está claro lo que tienen que hacer en la presentación final, en el informe final? Adelante. Licenciada, buenos días, solo una consulta. Lo de la portada interior o página de título, ahí indicó que únicamente es lo mismo que la carátula, a excepción de que quitamos los datos que están en la parte inferior de Superior izquierda. superior izquierda. Es lo único que varía. Es lo que vamos a quitar de la carátula. Recuérdese que la carátula lleva, en la parte superior izquierda, lleva toda la información de la institución, ¿verdad? El nombre de la universidad, el nombre del salón y todo. Todo aquí identifico. En medio, en la parte media de la página, ahí va el título.
el título, ahí pongo informe final y el título de mi informe final, de mi investigación, ¿sí? Y en la parte de abajo de la hoja va la fecha. Eso es lo que va en la carátula. Ahora, en la portada interior o página de título, yo voy a poner, ya no pongo los datos de la universidad, solo voy a poner en la parte de en medio, voy a poner voy a poner informe final, lo mismo que puse en la carátula en la parte media, voy a poner informe final, el nombre de mi investigación y en la parte de abajo voy a poner quién lo realizó. El creador, el autor de la investigación. En este caso, como es grupal, en esta parte, en la página, en la portada interior, irían los nombres de las personas, de los integrantes del grupo. ¿Ahí le contesto? Sí, licenciada, gracias. Va, ¿quedó claro? ¿Sí? ¿Hay alguien más? Licenciada, gracias. Ok. ¿Alguien más? La tabla de contenido la pueden hacer muy fácilmente con y tanto los índices, todos los índices lo pueden hacer fácilmente con la herramienta que tienen en Word, ¿verdad? Bien, voy a la siguiente. Es estructura general. Ahora voy a ver el cuerpo principal. ¿Sí? El cuerpo principal es la segunda parte. ¿Qué voy a ubicar en el informe final? Primero voy a hacer una introducción, ¿sí? Ahora, cuando yo hago la introducción de mi tema, de mi investigación, no es línea y media, jóvenes, ¿sí? Me encontré ahí datos, por ejemplo, de la introducción del documento y era un párrafo copiado de un documento. Eso no es la introducción. ¿Qué voy a poner yo en la introducción? Voy a introducir, voy a hacer la presentación de mi documento, ¿sí? Ahí voy a decir qué es lo que contiene mi documento. Voy a decir, estoy hablando voy a ubicar al lector sobre de qué tema voy a hablar dentro de todo el documento. También voy a poner ahí en la introducción cuál es la metodología. Tengo algunos datitos ahí al final que les van a servir, ¿sí? En este cuerpo principal, entonces, voy a hacer la introducción. No menor de una página, por lo menos, siguiendo la presentación sobria, ¿sí? Sin copiar. En la introducción no tengo necesidad de plagiar, jóvenes. ¿Por qué? Porque yo conozco mi investigación, porque yo sé lo que hice, qué metodología utilicé. También yo sé cómo está ubicado mis datos dentro de toda la investigación y eso es lo que yo le voy a decir al lector de mi investigación. Luego va la presentación de mis resultados. Aquí es donde yo voy a poner mis gráficas, voy a poner mi análisis, voy a poner si yo llegué a la conclusión, perdón, si yo llegué a comprobar mi hipótesis, por qué la estoy comprobando, cómo la estoy comprobando. Y aquí es donde yo puedo poner los capítulos. ¿Han ustedes leído un libro y han entrado y dice, después del índice, después de la introducción, viene capítulo 1? Y ahí vienen todos los temas y subtemas de mi capítulo 1, porque tengo que llevar una secuencia lógica para finalmente concluir. Entonces, voy a hacer un capítulo, si hago uno no hay necesidad de ponerle nombre capítulo, pero 1, 2, 3, 4, en el primero, por ejemplo, voy a definir las variables o voy a definir qué es cambio climático. En el otro voy a definir a qué le digo yo, como mandaron ahí, parámetros, por ejemplo, de medición, o voy a decir cuál fue la metodología, o voy a decir cuáles fueron los instrumentos. Cada uno de esos debería de ser un capítulo, pero yo lo tengo que llevar en orden lógico. Luego voy a poner las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, ya hice toda mi parte inicial.
Ahora voy a hacer la introducción, la presentación de mis resultados en capítulos, mis conclusiones y mis recomendaciones. 4 partes tiene el cuerpo principal. Luego, la sección de referencias, que es la última. ¿Qué lleva? Bueno, lleva la bibliografía. La bibliografía incluye los documentos que yo utilicé de consulta y también los que estoy citando dentro de mi documento. Pero no tengo que abusar, jóvenes, porque hubieron documentos que me enviaron y solo eran copias de otros documentos. Sí le pusieron la cita, pero no había absolutamente nada escrito del grupo, nada. Solo copiaron partes. Entonces, cuando yo leí el plan, no sabía qué iban a hacer, porque solo copiaron de otros libros y eran copias. Entonces, leí un montón de párrafos de diferentes documentos, pero no comprendí nunca cuál era el plan, porque solo copiaron. Entonces, en la bibliografía tampoco se debe abusar del uso de todas estas citas dentro del documento. Luego van los anexos, que también se llaman apéndices, como ya lo hablábamos con el compañero. Esto pues siempre va a ser a criterio del investigador, de los investigadores, qué es lo que vamos a incluir en los anexos. Pero fíjense que en los anexos no pongan fotos, por ejemplo, me ponen economía arriba y me ponen un montón de frutitas, Eso no es un anexo porque no tiene nada que ver con la investigación, ¿sí? Tienen que ser documentos que por su volumen o por el tema que estamos tratando no van dentro del documento, pero que como investigadores pensamos que es necesario ponerlo dentro de un anexo para que el lector de mi investigación comprenda lo que yo quiero decir. No es solamente para llenar más hojas, ¿sí? Sino que son documentos que tienen relación con mi investigación. Bueno, ahora los aspectos de forma, ¿sí? ¿Cómo vamos a plantear el texto? Primero, elabore una estructura, es decir, póngase de acuerdo cómo va a hacer todo esto, ¿sí? Haga una estructura. Instrumentalice su capacidad, es decir, ordene sus ideas, ¿sí? Redacte, aquí ya está mal escrito, redacte un borrador. Aquí va a redactar un borrador por capítulos. Ahora, ¿qué va a hacer? Lo va a leer y luego va a corregirlo. Escríbanlo, luego que cada integrante del grupo lo lea, le haga correcciones y lo corrigen y lo van a someter a una nueva crítica para hacer una última versión. Y luego va a presentar el original en el momento oportuno. Y aquí les quiero hacer una sugerencia, jóvenes. No estamos acostumbrados a que nos corrijan, pero en la academia tenemos que abrir nuestro pensamiento y ser tolerantes en el sentido de que mi visión no es la única. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son los obstáculos? El autoritarismo. Pensar que yo tengo la verdad absoluta y que todo lo que digan los compañeros y las compañeras no sirven, solo sirve lo que yo pienso, lo que yo opino y así como lo hice está correcto. Esa no es una actitud, porque yo no tengo que ser autoritario, ¿sí? Ni autoritaria. Tengo que aceptar que las ideas de todos alimentan mi investigación, porque lo estamos haciendo en grupo. No puedo negar ni la participación ni las sugerencias de los compañeros y las compañeras. Tengo que ponerme de acuerdo. Y para eso yo tengo que ser tolerante en saber que yo no tengo la verdad absoluta. ¿Sí? Y en cualquier momento me pueden decir, mira, este párrafo no se comprende. Este párrafo le falta o tendría que ser de esta manera. Entonces tenemos que ser conscientes de que no tenemos la verdad absoluta y que necesitamos como seres humanos la participación de los demás.
Si usted está acostumbrado o acostumbrada a que usted dice una cosa y así se tiene que hacer, pues ya hablamos del autoritarismo. Ya hablamos también de otras situaciones y problemas socioculturales que no nos dejan ser investigadores. Nosotros tenemos que tener tolerancia, tenemos que tener objetividad en que se debe respetar los resultados de esa investigación, ¿sí? Entonces, no solo lo escribamos, porque hay algunos documentos que yo he leído, que me enviaron, que no tienen coherencia, pero porque no se tomaron el tiempo para cada uno leerlo y decir, aquí no entiendo. Y si usted no entiende, tampoco yo lo voy a entender, tampoco alguien más. Entonces hay que volverlo a reestructurar, hay que corregirlo y hacer una nueva última versión. Bueno, aspectos de forma, técnicas de redacción. Sujétese a un periodo histórico. Eso ya está delimitado dentro de mi problema. Me voy a sujetar a ese periodo histórico. No me voy a salir. Como ahora tengo claridad en el problema que yo planteé, claridad en la hipótesis que yo también planteé, cuáles son las respuestas de mis preguntas, yo las voy a vincular y entonces yo me voy a sujetar a ese periodo histórico en mi investigación. Porque si me salgo de ahí, ya no voy a respetar esa delimitación que yo hice y pueda que eso tergiverse mis conclusiones, ¿sí? Vamos a determinar un área de acción. Eso ya está determinado por la definición del problema. Va a identificar las causas y luego los efectos. Esa es una cuestión de lógica, ¿verdad? Para poder redactarla. Identifique las causas y luego los efectos para que sus párrafos, para que sus capítulos tengan coherencia. Siempre va a partir de lo particular a lo general. No se preocupen en explicar lo más complejo, sino que lo vamos a dejar. Lo más complejo, lo que no comprendamos, lo que no podamos corroborar, no nos vamos a meter por ese camino. Porque para eso necesitamos otra investigación, porque no la dominamos. Nosotros lo que vamos a poner en el informe es lo que nosotros podemos corroborar, confirmar, porque ya hicimos nuestras tabulaciones, porque ya utilizamos las herramientas científicas en el campo y ya sacamos nuestras conclusiones. Entonces no voy a entrar a nuevos temas que son mucho más complejos, sino que ahí probablemente yo lo ponga en mi recomendación, ¿verdad? Que hay que seguir con la investigación. No debe perder de vista lo relevante para que no se pierda en otras explicaciones que no tienen relación con su tema o bien que son inoperantes o que no son importantes, ¿verdad? Y siempre tenga presente la claridad en cómo lo escribe, en cómo lo presenta, pero también la claridad de la idea que usted tiene, de las conclusiones que usted sacó. ¿Cómo vamos a escribir las referencias? Las referencias son las fuentes consultadas o los incorporados en el documento, ¿sí? Para esto tenemos que seguir las indicaciones de la 7ª edición de las normas APA. El documento yo se los compartí desde el inicio. Por ejemplo, pueden incluirse dentro del texto o como notas de pie de página. El estilo de cita APA requiere paréntesis dentro del texto y ubica una lista llamada referencias al final del informe de la investigación, es lo que hemos venido hablando. Usted hace su cita, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una cita, miren. La investigación realizada condujo a encontrar, aquí tenemos un parrafito, ¿sí? Es de un libro. Aquí hago mi cita. Yo hice esta cita de Asturias, 1982, y lo pongo entre paréntesis, ¿sí? Luego, si ustedes se dan cuenta, la referencia es el apellido del autor y el año de publicación de su obra, entre paréntesis y separados por una coma, anotados como parte del texto. Esta es una cita. Ay, perdón. Al final del informe, esta cita que yo puse aquí, miren, esta cita la voy a poner en las referencias. La voy a poner en mi bibliografía, ¿sí? ¿Cómo va a ir ahí?
Asturias, MA 1982, el nombre del libro, El Papa Verde, Losada, el lugar y las páginas 75, 79. ¿Sí? Entonces va el apellido del autor y sus iniciales, el año de la publicación de la obra, entre paréntesis, la editorial y las páginas de la obra que incluyen la información que se cita. Esto lo van a encontrar ustedes en las normas APA. Esto es solo un ejemplo. Y aquí hay un ejemplo de cómo se hace la referencia de un documento tomado en el Internet. Esto solo lo tenemos aquí como un ejemplo. La forma completa de cómo usted lo va a citar está en su documento de las normas APA. Ahí hay varios ejemplos. Si usted lo tomó del Internet, si usted lo tomó de una revista del Internet, si usted lo tomó de un video de YouTube, si usted lo tomó de un video de TikTok, si usted o sea, ¿de dónde lo sacó la información? Ahí en el documento normas APA dice cómo debe referenciarse y cómo debe citarse. Y usted mucho más fácil tiene el documento de cómo poner las normas APA dentro de su Word y entonces todo esto se lo hace automáticamente. ¿Sí? Que ya vimos eso antes. Las notas a pie de página pueden servir para elaborar referencias, pero no se hace un listado de referencias al final de la obra, sino que se colocan al final de cada página. En este caso, la nota de pie sirve para acreditar las fuentes consultadas. También las notas de pie de página, lo podemos utilizar para hacer aclaraciones, o sea, notas aclaratorias. Las notas a pie de página son las pequeñas notas que aparecen con una letra menor al final de las páginas, cuando yo quiero hacer una aclaración, ¿sí? Cuando yo quiero realizar una aclaración que no va dentro del cuerpo de mi documento, pero quiero hacer la aclaración para que se comprenda lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, esto también lo pueden utilizar. La puntuación y estilo. El estilo se logra ¿con qué? Con mucha lectura y práctica de escritura, ¿sí? Ustedes van a aprender a tener más vocabulario cuando ustedes lean, jóvenes, ¿sí? Es la forma de obtener, no hay otra manera, ¿verdad? Con mucha lectura y con la práctica de la escritura. Los signos de puntuación deben utilizarse en el momento oportuno. En especial, deben considerarse los siguientes signos de puntuación. El punto, ¿dónde pongo el punto? ¿Dónde pongo un punto y coma, una coma? ¿Dónde utilizo las comillas? ¿Dónde voy a utilizar guiones? ¿Dónde utilizo paréntesis? Para que la lectura pueda ser comprensiva. Ahora, la numeración de capítulos. Vamos a utilizar el sistema decimal, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el sistema decimal. Por ejemplo, la forma correcta de poner un capítulo. Por ejemplo, si el tema fuera situación socioeconómica de los estudiantes de ciencias económicas, lo primero que quiero tratar es la situación del empleo. Dentro de la situación del empleo, yo voy a tratar otro subtema que es el empleo formal y el empleo informal y los salarios, ¿sí? Pero dentro de los salarios, yo quiero tratar que no solo son los salarios, sino que hay salario nominal y salario real. Entonces, yo quiero especificarlo dentro de mi capítulo, ¿sí? Otro tema dentro de este capítulo sería la situación de salud, porque estoy hablando de la situación socioeconómica. Y el siguiente numeral sería la situación de la educación. Pero la forma en que lo vamos a ordenar es una forma en el sistema decimal que va a ir, por ejemplo, capítulo 1 es el 1, mi primer tema 1.1 sería la situación del empleo, mi tema 2, 1.2, la situación de salud, el 1.3, la situación de educación. Y les pregunto, por ejemplo, si yo aquí pusiera la situación de salud y tengo que utilizar aquí, en un caso hipotético, ¿verdad? Situación de salud del área rural y otra del área urbana. ¿Qué numeración llevaría?
¿Qué numeración le pongo a un subtítulo que va después de esta situación de salud? Si yo quisiera poner uno. 1.2.1. Exacto, así es. Y luego el 1.2.2. Muy bien, muchas gracias por el apoyo, ¿sí? Y así tendríamos que ordenar y numerar los capítulos que vamos a llevar. ¿Alguna duda, jóvenes? Adelante. Licenciada, buenos días, perdone. Sí. Digamos, en el cuerpo del trabajo sí iría de esa manera. A la hora de realizar el índice ya no se colocan esos números. Ahí se colocan, Glendy. Se colocan porque yo voy a poner capítulo 1, está en la página tal. Luego voy a poner cuáles son mis subtítulos para que cada uno de los subtítulos aparezca también dentro del índice, ¿verdad? Pero llevaría digamos, 1.1 tal tema, 1.2 tal tema. Así es. Es que tengo duda porque en los documentos que están de las normas APA séptima edición dice que ya no llevan numeración. Sí van con las sangrías para ir corroborando los títulos y subtítulos, pero que ya en el índice ya no se colocan esos números, entonces tengo esa duda. Fíjese que ahorita me surgió la duda a mí también. Entonces, déjeme que yo corrobore esto de la numeración en el índice. Porque ahorita no le puedo decir si así es o no, porque tengo que regresar a ver las normas APA, porque esta séptima edición es diferente a la anterior. Entonces, si me da chance, yo le voy a responder en el chat, ¿sí? En el chat para que estemos atendiendo correctamente lo que dicen las normas APA. Entonces, a mí también me surgió ahorita la duda que usted me lo dice, lo voy a investigar y le voy a aclarar ahí a través del chat. Si no lo he hecho para el día lunes, usted me lo escribe y me lo recuerda, por favor, en el chat para que yo me ponga ahí a trabajar en esto. ¿De acuerdo? Muy bien, licenciada, gracias. A usted le agradezco la observación porque eso nos ayuda para mejorar. Bien, otros aspectos importantes en el informe final. No vamos a emitir juicios de valor. Recuérdense, la investigación tiene que responder a los resultados, a lo que yo obtuve en mi trabajo de campo, en la investigación que yo hice, no lo que yo piense, ¿sí? No lo que yo crea y voy a imponer o sea, las 25 personas entrevistadas dijeron que el cambio climático le afecta, pero yo opino que no les afecta. Eso no lo puedo poner. Tengo que regirme a las respuestas que yo obtuve. Esto es muy importante, miren, jóvenes. La redacción debe ser impersonal. No usar en la redacción las primeras personas ni del singular ni del plural. ¿Qué quiere decir esto? No voy a poner hicimos tal cosa. No se utiliza eso. Yo elaboré, elaboramos, no. Vamos a hacerlo impersonal. Es decir, cuando yo quiero decir, hicimos una encuesta o hicimos un cuestionario, no. Se elaboró un cuestionario de tal y tal forma. Se realizaron las encuestas en tales y tales lugares. O sea, no voy a hablar ni de nosotros, ni de ellos, ni de los compañeros. No, vamos a hablarlo impersonal. ¿De acuerdo? Los títulos, subtítulos o títulos menores nunca deben ir juntos. Estos van a estar separados por una breve introducción. Aquí creo que tengo un ejemplo. Creo que más adelante, pero los títulos, subtítulos o títulos menores nunca deben ir juntos. Es decir, voy a regresar aquí. Yo no puedo poner acá situación económica de los estudiantes de ciencias y automáticamente me voy al 1.1, o sea, de corrido. No. Cuando yo ya esté elaborando mi capítulo, entonces yo voy a poner aquí un párrafo que me dé pie a seguir con la situación del empleo. Y tampoco puedo poner, por ejemplo, aquí situación de empleo y luego empleo formal y solo hablar del empleo. No, tengo que desarrollar qué es la situación del empleo para ir a otro subtítulo.
tengo que terminar este. Y aquí, por ejemplo, en los salarios, no puedo poner solo 1.3 salarios y automáticamente, inmediatamente después, salario nominal. No, tengo que desarrollar este tema de salarios para poder llegar después al subtema. No sé si me explico ahí, jóvenes. Que no pueden ir juntos, sino que tengo que desarrollar, tengo que poner algo sobre el salario y luego ya poner el siguiente subtema. ¿Me explico? Jóvenes. No le entendí muy bien, licenciada. Déjenme ver si tengo aquí abajo. No. Déjenme ver. Si encuentro aquí. Encuentro aquí un ejemplo. Aquí tengo un documento, pero es escrito. Voy a dejar de compartir. Voy a tratar de buscar un documento aquí en la web para... Creo que este nos puede servir para ejemplo. Aquí, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciada. Bueno, voy a tratar de explicar. Miren pues, si este es mi título, si yo voy a poner tipos de investigación y este fuera mi numeral 1.1, por ejemplo, si este fuera el 1.1, yo no puedo poner solo tipos de investigación y luego me voy a ir al 1.11, por ejemplo, ¿sí? Sino que yo voy a escribir algo, ¿sí? Algo que me dé pie para seguir con mi subtítulo. ¿Me explico? No puedo poner aquí inmediatamente solo tipos de investigación e irme aquí según la naturaleza de su objeto de estudio. ¿Sí? No me puedo ir inmediatamente. Tengo que poner un párrafo, por lo menos un párrafo antes de poner mi subtítulo. ¿Sí? Y antes de poner mi otro subtítulo, yo debería de tener aquí otro párrafo. No lo puedo poner así como está aquí, solo con estas 3 palabras. Inmediatamente me voy para acá. Por ejemplo, aquí dice, según la naturaleza de su objeto de estudio. Aquí tendría yo que explicar qué es esto, la naturaleza de su objeto de estudio. ¿A qué me refiero? Para después seguir ya con el otro subtítulo. No los puedo poner así de juntos, sino que tengo que hacer esto. Tengo que explicar primero acá para poder ir a la otra, al otro subtítulo. No sé si ahí queda más claro o buscamos otro ejemplo. No sé si ahí me logro explicar que no podemos poner un título o un subtítulo pegado a otro subtítulo sin haber desarrollado el primero. ¿Me explico, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí queda ahí claro o no? Miren acá. Aquí sería otro subtítulo. Aquí sí dice, según la naturaleza de sus variables. Esto es dependiendo del tipo de procedimiento que empleemos. Y aquí yo hubiera puesto en esta redacción dentro de las cuales se pueden mencionar o en fin, y entonces ya empiezo a desarrollar cada uno. Pero no podría poner según la naturaleza de sus variables e inmediatamente poner este otro subtítulo.
porque no me estaría diciendo nada, solo voy de este título a este subtítulo sin haber desarrollado o sin haber explicado este subtítulo, a qué me estoy refiriendo para después ir al otro subtítulo. No sé si ahí queda claro o busco otro. O hago un ejemplo y se los mando por el WhatsApp. Está claro, licenciado. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bien. Dejo de compartir en este y me voy a compartir nuevamente mi... Quisiera que me comentaran si quedó claro. No sé, todavía me queda ahí la duda. Si se ha comprendido. No voy a intentar hacer un ejemplo y se los mando por el WhatsApp, ¿sí? Pero les recuerdo, los títulos, subtítulos o títulos menores nunca deben ir juntos. Estos deberán estar separados por una breve introducción. Hagamos un ejercicio en un Word. Déjenme abrir un Word para que yo me quede tranquila de que estoy explicando correctamente. Voy a abrir un Word. ¿Ya ven el Word que les estoy compartiendo? Sí, licenciada. Sí, miren, sería como esto. Estoy diciendo capítulo 1, por ejemplo. Y el capítulo 1 se refiere a, por ejemplo, vamos a hablar ahorita las elecciones presidenciales o las elecciones generales 2023, ¿sí? Este sería mi capítulo 1. ¿Sí? Este es mi capítulo 1. Entonces, aquí cuando yo hable sobre este capítulo 1 de las elecciones generales, yo tendría que hablar que en Guatemala, por ejemplo, las elecciones generales se realizan cada 4 años. Ajá. En fin, ahí tendría que hablar un poco más. Hablo 2, 3, un párrafo y luego ya hablaría las elecciones presidenciales, por ejemplo. Este sería mi tema 1.1, ¿sí? Entonces, ya hice un párrafo, este párrafo ya corresponde a este, ¿sí? Y luego vienen las elecciones presidenciales. Entonces, podría yo aquí desarrollar este tema. Para el año 2023 se plantean las elecciones o se realizan las elecciones durante el primer semestre del año. Aquí estoy escribiendo cualquier incoherencia, ¿no? Y hago todo el párrafo, ¿sí? Y luego, entonces ya vendría el 1.2, las elecciones municipales, por ejemplo. Y aquí ya, en los o en 200 municipios del país existen candidatos a las alcaldías que buscan la reelección, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí explico y hago otros párrafos y luego, entonces ya vendría el 1.3. Por ejemplo, si yo aquí quisiera hacer el 1.2.1, pero ya hice un párrafo que corresponde al 1.2.
ahora voy a hacer el 1.21, que sería, por ejemplo, las elecciones municipales del área central. Aquí estoy escribiendo cualquier cosa a ustedes, ¿sí? Entonces, ya aquí voy a hablar sobre las elecciones municipales del área central. Esto sería lo correcto, ¿sí? Lo incorrecto sería que yo no hiciera esto y automáticamente pongo aquí las elecciones presidenciales y aquí ponga el 1.21, por ejemplo, sin haber puesto ningún párrafo entre el 1.1 y el 1.21. No sé si ahí queda más claro, muchachos. Chicos. Sí, Lick. ¿Ahora sí? ¿Sí queda? Ok. Me quedo más tranquila con esto. Porque si se escribe así, más bien parecería un índice, ¿verdad? Ustedes no parecería la redacción de los capítulos. Licenciada, Sí, en adelante. dado caso los capítulos no tendrían que llevar ya numeración en las normas aptas séptima edición, ¿cómo se haría? Según la información que nos mandaron de coordinación, debe ser así. Así lo que vamos a utilizar. Miren, estas son las instrucciones recibidas de coordinación de cómo se presenta, ¿verdad? Sería en el sistema decimal, capítulo 1, así como está, con el número 1, no números romanos, sino capítulo 1. Y luego seguimos con los subtítulos y luego con los siguientes subtítulos. ¿Sí? En esta forma, así como lo estamos ordenando y numerando de esta manera, así como está en mi pantalla. Ah, ok. ¿Sí? Perfecto. Sí, ya la entendí. Gracias. Okay, vale. Creo que esta presentación yo se las compartí ya. Se las envié por WhatsApp, esta presentación. Solo le agregué unos ejemplos que me parecieron interesantes. Le agregué ahí unas sugerencias, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la introducción? Miren, pues, ¿cómo se escribe la introducción? Primero se escribe en tiempo pasado. ¿Vieron? Tómenlo en cuenta. ¿Se recuerdan? En el plan de investigación utilizábamos el tiempo futuro, porque era un plan. Se realizarán encuestas. Se comprobará la hipótesis, ¿sí? Se realizarán entrevistas. Se realizará el vaciado de la información. Se hará el análisis de los resultados. Todo era en futuro porque lo que estábamos haciendo es un plan, ¿sí? Como cuando usted se va de vacaciones, hace un plan. Vamos a pasar o pasaremos o se pasará a comer a Sarita. O llevaremos, ¿sí? O sea, todo va a futuro porque estamos haciendo un plan. Ahora, ya en el informe final ya lo realizamos. Entonces ahora se va a escribir en tiempo pasado. Se realizaron las entrevistas a tantas personas. Se llevó a cabo o se realizó o se elaboró o se analizó. Todo va a ser en tiempo pasado. Y vuelvo a repetir, en tercera persona. No vamos a poner ahí, realizamos, no. Yo realicé, hicimos, no. Se hizo. Es impersonal. Siempre va a ser impersonal, en tercera persona. ¿Sí? Vale. También en la introducción se va a informar sobre el contenido del documento en forma descriptiva. Fíjense que la introducción se hace de último. Es lo que va al principio del documento, pero lo vamos a hacer al final de toda la investigación. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener todo el marco, toda la
experiencia de haber hecho toda la investigación, entonces ya sabemos qué contiene el documento. Y en esta introducción se va a informar sobre el contenido del documento. ¿Cuál es, digamos, el orden que deberíamos seguir? Primero, vamos a exponer el problema en la introducción. Vamos a exponer también la estrategia o el diseño de la investigación. Vamos a explicar la relación entre el problema y el diseño. Por supuesto, como es una introducción y lo vamos a hacer en una página y lo vamos a hacer en párrafos, entonces esto tiene que llevar una coherencia y tiene que ser muy, muy puntual, porque no nos podemos extender tanto, ¿verdad? También vamos a hacer alusión del marco histórico y del marco teórico de la investigación para poner en contexto al lector, ¿sí? Vamos a poner una definición y una justificación del problema. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo es diciendo todo el proceso que llevamos para hacer la investigación, pero lo vamos a hacer así muy escuetamente, muy puntualmente. La palabra correcta es muy puntualmente. Vamos a hablar de la hipótesis que nosotros planteamos, de los objetivos y vamos a describir de manera resumida los capítulos. Por ejemplo, se presenta en el primer capítulo o se desarrolla en el primer capítulo este y este tema, si le queremos poner un poquito más, el tema tal que corresponde a tal y tal información, ¿verdad? En el capítulo 2 se presentan los resultados y, en fin, vamos a decir qué tipo de resultados. Se presentan los resultados en forma gráfica, en forma descriptiva, se hace un análisis. En el capítulo 3, tal, en el capítulo 4, en el capítulo, en fin, todos los capítulos que tengan los vamos a poner ahí en la introducción. ¿Por qué? Porque esto es el contenido del documento en forma resumida para que el lector sepa qué va a encontrar en todo el documento, ¿sí? Me dicen, por favor, si hay alguna duda acá. Les agradecería las dudas porque ya tienen poco tiempo para esto y para que hagan un mejor trabajo. Licenciada, Adelante. entonces, en el trabajo sí tendríamos que agregar contexto sobre el marco teórico, pero más extendido ya en el informe. En la introducción, usted va a poner parte, o sea, un resumen o lo más importante de su marco histórico y su marco teórico. ¿Cuál es el marco teórico? Es toda aquella información que me sirve de base para poder explicar el fenómeno que yo estoy explicando. ¿Sí? Digamos, yo lo que le digo es que si en el cuerpo de la investigación hay que poner también sobre el marco teórico. Sí, podrían poner, aunque esto ya lo hicimos en el plan, Ajá. pero si usted considera que es necesario retomar algo del marco teórico para poder explicar la investigación, es válido. Ah, ok, esa era mi duda, gracias. Sí, puede usted hacerlo. Acuérdese que el plan que nosotros agarramos el marco teórico y nos fuimos a toda la teoría existente porque nosotros necesitábamos, primero, conocer más sobre el tema. Segundo, tener una base conceptual sobre el tema que yo voy a investigar. Pero si a mí todavía me sirve parte de ese marco teórico o algo de ese marco teórico dentro de mi investigación, porque yo voy a agarrar, por ejemplo, en la definición, voy a tomar me voy a regir a algún autor específicamente y yo quiero explicar por qué me voy a decidir a utilizar a ese autor, por supuesto que es válido que usted lo ponga dentro de su informe final, ¿verdad? Entonces vamos a poner un capítulo aparte, digamos, que era un solo capítulo refiriéndonos a... Si usted lo considera conveniente, sí, pero ahorita les voy a dar una sugerencia sobre capítulos, ¿sí?
Si me deja avanzar creo que aquí hice una lámina sobre sobre cómo debería de ir. Si me deja avanzar y lo encontramos, si no lo volvemos a retomar y usted me lo recuerda, ¿sí? Yo recuerdo que sí lo hice, ¿ok? Ok. También tendría que ir ahí a hablar de la definición del tema, cómo definimos el tema y por qué, cómo vamos a justificar ese problema, ¿sí? La hipótesis, los objetivos y luego esta descripción resumida por capítulos. Entonces, si se dan cuenta, en la introducción lleva bastante información, pero tiene que ser muy condensada, pero lo más importante, para que el lector cuando lo lea sepa qué es lo que va a encontrar, sepa qué orden tiene el documento que están presentando. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los métodos, técnicas e instrumentos que vamos a utilizar? Primero, usted lo que va a hacer es explicar los detalles, ya en el cuerpo principal de su documento, en sus capítulos, usted va a explicar cuáles fueron sus métodos, cuáles fueron sus técnicas, cuáles fueron sus instrumentos. Ahí esto es importantísimo en la investigación, porque usted va a explicar todos los detalles de cómo usted llegó a la conclusión de utilizar determinado método, determinada técnica, determinado instrumento. ¿Qué se hizo? Hágase esta pregunta. Cuando usted está escribiendo, ustedes están escribiendo, hágase esta pregunta. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿A quién se analizó? O sea, ¿cuáles fueron las unidades de análisis? Pero usted ahora sí usted ahí se puede dar gusto en escribir, ¿verdad? Ahí usted puede vaciar todas sus ideas. ¿Cuáles fueron sus unidades de análisis? ¿Cuáles fueron los sujetos que usted analizó? Analizó personas, qué tipo de personas, cómo eligió a esas personas, cómo se eligieron a las viviendas, si las unidades de análisis van a ser las viviendas, los productos. Usted va ahí a explicar todos los detalles. ¿Cómo se realizó cómo se determinó la población y cómo se determinó la muestra, es decir, la delimitación espacial? Y aquí me voy a detener un momento. Porque fíjense, jóvenes, que para la determinación de la muestra existen instrumentos estadísticos para poder saber. Por ejemplo, yo voy a analizar a la población, a toda la población de la zona 4 de Misco, por ejemplo. Para poder realizar esta investigación con determinados niveles de confianza, hay instrumentos estadísticos que pueden ser descriptivos o inferenciales. Dentro de los descriptivos podemos hablar de la moda, la mediana, que son, si ustedes se recuerdan de su bachillerato, pues ahí vieron estadística y vieron estos instrumentos estadísticos, y hay otros mucho más complejos, ¿verdad? Los inferenciales. Aquí yo les compartí un video sobre cómo se selecciona la muestra, y si me dicen si no lo he hecho, se los voy a compartir para que ustedes lo tengan como referencia de cómo se determina la muestra, cómo se hace delimitación espacial. Es decir, si conozco el tamaño del universo, cuántas boletas debería de pasar para que tenga un 95%, un 96, 97, un 80% de confianza. Es decir, cuando yo presente mi investigación, voy a decir, esta investigación, mi trabajo de campo tiene un 80% o un 90% de confianza de que lo que yo estoy diciendo es cierto, porque ese instrumento estadístico me lo dice. En este caso, nosotros utilizamos al azar. Ustedes realizaron al azar, dijimos hagan tantas encuestas cada uno, eso lo hicimos al azar. Pero cuando se hace una investigación mucho más seria, hay que utilizar esa muestra cuando los datos son cuantitativos. Hay que utilizar estos instrumentos. ¿Por qué no nos detenemos en el curso
a ver estos instrumentos porque tendríamos que retomar clases de estadística. Y no tenemos el tiempo para esto porque el curso no es de estadística, el curso es de investigación. Entonces, por esa razón se determinó al azar. Sin embargo, hay instrumentos estadísticos que se utilizan para saber cuántas boletas paso. Si yo no conozco el tamaño de mi universo, el tamaño de toda la población, entonces utilizo determinado instrumento. Pero si conozco, por ejemplo, yo voy a analizar a una población de 3,000 personas. Como no las puedo entrevistar a las 3,000, entonces utilizo estos instrumentos estadísticos para determinar cuántas personas debería entrevistar. Son 20, 25, 50, 75, dependiendo del nivel de confianza que yo voy a tener, porque no voy a entrevistar a las 3,000. Si yo entrevistara a las 3,000, entonces sería un censo y ahí tendría probablemente el 100% de confiabilidad de las respuestas, porque tengo a todas esas personas, a todo el universo, ¿verdad? Pero si yo quiero saber cuántas personas para tener un 95% de confianza,